con esta tercera meditación que vamos a hacer sobre la conversión. Cerramos el tercer bloque de materias que os voy exponiendo. Esta podríamos titularla más que como está la conversión, la fe, sacramento, conversión, fe y sacramento. Este es el trinomio sobre el que vamos ahora a reflexionar. La conversión es una dimensión permanente y básica de la fe. Es ella la que hace que nuestra fe no sea algo estático, sino que pueda profundizarse en un proceso incesante. La fe se consolida con la coherencia entre lo que se cree y lo que se practica. Me impresionó mucho lo que leí una vez sobre Unamuno. Sabéis todos que era un hombre atormentado por dudas de fe, pero era un hombre muy coherente, porque no se contentaba simplemente con el constatar, sino que trataba de buscar solución a su problema. Y cuentan las crónicas que era muy amigo, al menos frecuentaba entrevistas con el padre Arintero, un dominico de Salamanca que además de ser sabio era un santo. Y hablaban un día y otro día y otro día sobre las cosas trascendentes, y el padre Arintero siempre concluía con lo mismo, la misma cantinela, a modo de salmo responsorial de un Miguel, para creer, practicar. Yo sé que la fe en un principio es como un enigma, un interrogante, que deja de serlo cuando uno coherentemente vive lo que cree. Pensar qué distinto es conocer la fórmula química del agua y darte un chapuzón o beber un buen trago de agua fresca. A nadie se le ocurre, por mucha química que sepa, en un día de calor como el de hoy, pues ir por ahí gritando H2O, H2O. Te echas un trago, qué bueno está el agua, qué bien me ha sabido. Me acuerdo que una vez en Mondragón, hacía muchos años, era yo seminarista, allí hay un psiquiátrico que regenta en los hermanos de San Juan de Dios y tiene una piscina. Y algunos es que en cuanto llegaban, nada, no lo pensaban dos veces. Otros pues van a la piscina, empiezan a meter la puntita del dedo, después la mano, después que está afuera y dice, oye, ¿qué tal está? Está buenísima. Él hace un razonamiento y digo, está buenísima, pero ¿quién sabe cómo está el agua que está dentro? Cuando nieva, coges en la mano una bola de nieve y con el calor de la nieve, hoy con el calor de la mano, pues ves que en poco tiempo la nieve se licúa. En cambio, si la echas a rodar sobre la nieve, pues alcanza uno a hacer estos moñigotes enormes que después no lo mueves ni con grúa. Y yo creo que es así la fe. La fe se consolida y por lo tanto propicia la conversión en la medida en que somos coherentes. Una coherencia que tiene que ir a más, que tiene que ir a más, que tiene que ir a más. Lo que digo a continuación, la conversión como dimensión de la fe no puede concretarse en un solo acto. La conversión es todo un proceso. Significa, entre otras cosas, cambio de forma de pensar. Antes pensaba según el mundo, ahora pienso según Dios. Qué bien lo manifestaba Pablo en su conversión. Y cambio de actitud ante lo que nos rodea, tratando todos los días con las mismas personas, cada día hemos de tratarlas de un modo nuevo.
es que la fe me lleva a ello. Teniendo que realizar todos los días el mismo trabajo, cada día hemos de afrontarlo de distinta manera. No solo porque no hay más remedio, no solo pues porque me están esperando, porque me he comprometido. Es que el trabajo para ti es medio de santificación y no lo puedes rehuir ni hacer de cualquier manera. Si ayer lo hice, como digo, únicamente con miras humanas, hoy he de hacerlo de un modo sobrenatural. En el proceso de conversión debe producirse una reorientación de la vida hacia Dios, dando la espalda al mal. Y ese darle la espalda al mal significa no solamente apartarse del pecado, sino también de su fuente, que no es otra que el desordenado amor propio, el egoísmo. ¿Qué tendencia tenemos todos a enclaustarnos siempre en el ego? Mis cosas, mis gustos, mis ideas, mis proyectos. Si no matamos el egoísmo, tendremos que confesarnos siempre de lo mismo. En cambio, cuanto más muramos al egoísmo, que es la raíz, los frutos serán distintos. Cuando Jesús hacía algún reproche a los apóstoles, casi siempre se refería a su falta de fe. Jesús con frecuencia les reprochaba que carecían de fe o que su fe era insuficiente. Saquemos como consecuencia que no por el hecho de ser sacerdotes tenemos la fe garantizada. El Papa en uno de estos discursos que leíamos por la mañana lo decía, ¿no? Cuántas veces sin darnos cuenta pues podemos ir perdiendo el entusiasmo, ir perdiendo la fe, ir perdiendo todo lo que realmente nos mueve a estar siempre en pie. El objetivo de poner en tela de juicio la fe de los apóstoles motivó su conversión. Tenemos que cuestionarnos frecuentemente nuestra fe para poder aumentarla de continuo, ya que el nivel actual muy pronto puede resultar insuficiente, de acuerdo con la norma que dice que lo que has logrado hoy puede ser insuficiente para mañana. Así como cada día nuestro organismo va cambiando, así también interiormente tenemos que ir progresando, y no permitir que nuestra fe sea únicamente la heredada, sin haberla personalizado. Lo que os contaba de aquella monja, que a los 18 años se comía el mundo y el convento y toda la vida y por haber, ¿no? Y a los 50 era el mundo la que le comía. ¿Por qué? Porque no habían madurado en la fe. El Papa, dirigiéndose precisamente a nosotros sacerdotes, en la Pastores Davobis, decía que la oración de hoy no nos sirve para mañana. Y lo mismo podríamos decir de la fe. Siempre hay que ponerla a punto, actualizarla, y para actualizarla, vivir de acuerdo con ella. Nuestra fe ha de desarrollarse gracias a un incesante proceso de conversión. Cristo resucitó, y eso significa que no pueden darse derrotas definitivas en nuestra vida, que no podemos darla por perdida y que no hay mal que sea definitivo. No cabe duda de que estar en proceso de conversión constante cuesta, y a veces nos cansamos, y a veces uno tiene la tentación de sentarse a la Bartola y decir, ¿cuánto importa lo primero que os he dicho? Nuestra fe ha de desarrollarse gracias a un incesante proceso de conversión. Cristo resucitó. Y eso significa que no pueden darse derrotas definitivas en nuestra vida. Después de cometer cualquier torpeza, después de haber sufrido cualquier derrota, después de haber pecado, Dios nos ofrece un plan de redención que podríamos decir es mejor que si no hubiéramos caído. Y que nadie se escandaliza porque
lo justifico. De ello nos habla una oración que recitamos en la Eucaristía y que más o menos dice así: Padre lleno de amor, que creaste maravillosamente la dignidad de la naturaleza humana y que la enmendaste de una manera aún más maravillosa. Dios no permitiría el mal si no fuera capaz de sacar cosas buenas de él. Nuestro pecado puede convertirse en esa feliz culpa a la que hace referencia la liturgia del Sábado Santo. Dios nos ofrece continuamente la restauración maravillosa de cuanto fue destrozado por el pecado. Todo puede resultar aún más bello que si no hubiéramos caído. Y quiero insistir muchísimo en esta idea, porque cuánto nos tiene que animar, no el mirar nuestro pecado, sino la misericordia infinita de Dios, que goza perdonando. Si solo vemos a nuestro alrededor el mal y el pecado, entonces nuestra fe es unilateral. No advertimos que esos pecados constituyen una oportunidad para que la misericordia divina se derrame, que es sin duda lo más importante. Piensa, por ejemplo, si toda la gente hiciera de sus culpas una feliz culpa, el mundo se vería inundado por un océano inmenso de misericordia. ¿Y cuánto cambiaría el mundo? Pero ¿cuántas veces nos desanimamos y nos encerramos en nosotros mismos pensando que, debido a nuestros pecados, Jesús ya no puede amarnos más? Pensar de esta manera es deformar su imagen y nuestra misma fe. Es una herida que infligimos a su amor. Si te has apartado de Dios, siempre puedes regresar a Él, independientemente del grado que esa separación haya alcanzado. Después de cada caída, no olvides que Él te espera y que cuando regresas a Él y le pides perdón, le causas gozo, porque a través del perdón le permites amarte. Si lo dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Yo pienso que la confesión, el sacramento de la penitencia, lo frecuentaríamos más y mejor si más que mirarnos a nosotros mismos y lo que hemos hecho, fuésemos al abrazo con Dios, que siempre nos espera así, brazos abiertos. Alguien dijo que una caída que constituye una ruptura de los vínculos con Dios es como un corte de esos vínculos. Qué bello es esto. Piensa, por tanto, que cuando le pides perdón a Jesús y regresas a Él, ese lazo, ese vínculo, es de nuevo anudado. Con el nudo el lazo se acorta, con lo que tú consiguientemente estás más cerca de Dios que antes. Pensemos, entre yo y Dios hay un lazo que nos une. Si se rompe, si se corta, pues hay que anudarlo, pero lógicamente al anudarlo el nudo lo hace más corto. Luego estamos más cerca, Dios se acerca más a mí, como el padre con su hijo desvalido. La parábola del hijo pródigo nos muestra el extraordinario amor que Dios tiene con los pecadores y es un ejemplo de la pedagogía que el Señor quiere usar con nosotros. Si tu fe pierde fervor, si es mediocre, Dios puede permitir que caigas en el pecado. Dios no quiere el mal, atentos, pero sí puede querer sus consecuencias, porque los efectos del mal traen la gracia y la llamada a la conversión. El ejemplo del hijo pródigo nos permite advertirlo con gran claridad. En el relato que nos hace Cristo aparecen el padre que ama y dos hijos que no aman. El hecho de que el hijo mayor no ama a su padre se pone de manifiesto al final de la parábola con su impertinencia y con la envidia que siente por su hermano menor. El hijo menor tampoco ama al padre porque lo abandona, y no por un breve tiempo, sino para siempre.
El padre, aunque pudo oponerse a la partida de su hijo, no lo hizo. Permitió que se fuera con la parte de herencia que le correspondía. Y es que a nadie se le puede obligar a amar. Sabemos cuáles fueron las consecuencias de la partida del hijo de su hogar paterno. Sabemos que fue cayendo cada vez más bajo y que su vida se hacía cada vez más difícil. Al comentar esta parábola podemos profundizar ciertos elementos no expuestos de manera directa en la misma. Por ejemplo, podemos suponer que el padre se enteró por sus sirvientes de lo que hacía su hijo pequeño, de que se estaba muriendo de hambre, de que carecía de cobijo y de que lo estaba pasando francamente mal. Supongamos también que el padre, con el fin de evitar que su hijo viviera en semejante desgracia, enviaría a sus siervos a escondidas o tal vez abiertamente con un dinero que hiciera posible el regreso del hijo a la vida normal, pero también a la vida licenciosa. ¿Podría el padre conseguir el regreso de su hijo con ese tipo de ayuda, aunque fuera permanente? Todo parece indicar que no. Eso significa que el padre que ama al hijo no debe protegerlo de las consecuencias del mal que el propio hijo genera. Lo que sí debe hacer es asumir el dolor que le causa el comportamiento de su hijo. Hay una señora que yo conozco que tiene un hijo borracho, empedernido y tiene carrera, y la pobre mujer no sabe qué hacer con él. Y a veces me pregunta, perdón, Ildefonso, ¿qué hago con él? Porque claro, yo es que el piso es mío, pero todos los días le llevo comida, le doy dinero. Digo, yo sé que la madre pues es madre y que el problema del hijo lo llevan sangrante en el corazón. Pero acordándome de esta parábola, yo siempre le aconsejo, no le des absolutamente nada, que se rompa la cabeza contra la pared para que se dé cuenta, porque el demasiado proteccionismo a veces no hace más que facilitar el incurrir en lo mismo y no salir de la fosa. Hay amores que matan, dice el refrán, y es cierto. No es el proteccionismo en lo que facilita la vuelta de la persona, todo lo contrario a veces. El padre, caso de querer amonestar al hijo, si fueron precisamente las consecuencias del mal las que, actuando sobre el amor propio del hijo, le impulsaron a regresar. Sabemos que hubo un momento en que la medida del mal llegó a tal extremo que la caída del hijo no fue solo una grave caída moral, sino también una degradación física. El hijo empezó a quitarle el alimento a los cerdos. Los cerdos, bien lo sabemos, según las creencias de los habitantes de Palestina, eran animales impuros. Se trata, pues, de algo que simboliza el colmo de la caída. Nada peor podía haber ocurrido. Y entonces empezaron a surtir sus efectos, las consecuencias del mal. El hijo empezó a sufrir tanto que se puso a hacer cálculos hasta llegar a la conclusión de que era mejor volver a la casa del padre, porque su padre era mejor con los siervos y trabajadores que tenía que el señor al que él le servía. El padre, caso de querer amonestar al hijo para no marcharse de nuevo de casa, podría apelar a dos motivos: al amor del hijo para con el padre o al amor propio del hijo, o sea, a su egoísmo. En el primer caso le diría, si tú me amas, no me causes dolor, por favor. Pero si el hijo no ama al padre, ese argumento no tiene ningún valor. En el segundo caso le diría, no me causes ese sufrimiento, porque tú mismo lo pasarás muy mal, tan mal que tendrás que sufrir. Hazlo por ti, ahórrate tu propio sufrimiento.
Pues bien, no fue el amor a su padre lo que determinó el regreso al hogar del hijo pródigo, sino el amor propio, un frío cálculo. Iba a estar mejor él, no su padre, sino él mismo. Preciosa la conclusión de la parábola. Cuando vio a su padre salir a su encuentro corriendo, cuando vio sus lágrimas de alegría, cuando sintió su abrazo, cuando fue vestido con el mejor vestido, cuando recibió el anillo y cuando vio que su padre preparaba una fiesta y un ovillo cebado para él, entonces surgió la oportunidad de que el hijo descubriera el amor del padre. Realmente es precioso. De lo dicho anteriormente, las consecuencias del mal pueden estar vinculadas con la gracia. Dios puede desear esas consecuencias para que nos conduzcan a la conversión, para que el mal se transforme en feliz culpa. Dios, queridos amigos, no quiere el pecado, pero sí las consecuencias del mismo, por eso lo permite. La fe, como proceso de conversión, nos ayuda a combatir el nerviosismo, la inquietud y la tensión, y sobre todo la tristeza. La tristeza es una manifestación evidente del amor propio que radica la fe y la confianza. Hasta cuando caemos no tendríamos que estar jamás tristes nunca, porque la tristeza nace de la pura soberbia que se siente herida. Yo veo que a nadie le cuesta tanto perdonar a uno como a sí mismo. Hay ciertas cosas que no nos perdonamos precisamente porque nos habita una soberbia grandísima que se siente herida. No quiero ver la realidad de mi vida. La tristeza paraliza nuestra fe. Después de una caída no debemos derrumbarnos espiritualmente porque causamos a Dios un dolor aún mayor que con el pecado en sí. Más aún, los santos dicen que después de la caída debemos esperar obtener mayores gracias que antes de la caída. La lucha por aceptar los fracasos y derrotas de nuestra vida debe abarcar incluso las cosas más pequeñas. San Maximiliano Kolbe, cuando jugaba con sus hermanos al ajedrez, solía alegrarse mucho de las derrotas. Era su agere contra, es decir, su rechazo del amor propio para poder volverse hacia el Señor. Santa Teresa del Niño Jesús nos enseña qué actitud hay que tomar ante las propias imperfecciones a la luz de la fe, de manera que no nos entristezcan. Cristo te acepta tal como eres. Puedes ir a Él con todas tus imperfecciones y debilidades. Él hará que todo cuanto hayas hecho mal sea reparado y Él suplirá lo que te falta. Ante nosotros se plantea un problema de extraordinaria importancia. Por un lado tenemos que odiar nuestro pecado, pero por otro tenemos que aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Cierto, no podemos amar nuestra propia imperfección como tal. Lo único que podemos amar son sus consecuencias. Nuestras imperfecciones han de ayudarnos únicamente a ser más humildes y más confiados, más humildes y más confiados. El hecho de cometer pecados no debe desanimarnos nunca, no debe sorprendernos. Las caídas, si son motivo de arrepentimiento, nos fortalecen, porque Cristo sabe transformar el mal en bien. Después de cada caída te rearás como un ser más humilde, más confiado y más fervoroso. Si todo pecado se te convierte en oportunidad para que manifiestes tu contrición y tu confianza y a través de esto descubres el deseo que Dios tiene de perdonarte, verás que todos tus pecados no son más que peldaños en la escalera
que te permite subir hacia su amor. Y hace muchos años escuché a una mujer que decía esto: me estoy dando cuenta que hasta mis pecados son gracia. Porque es que es verdad. Uno se da cuenta cuando cae de que hay una puerta que se cierra, y eso es una gran experiencia, porque donde una puerta se cierra, otra se abre. Si yo, cabezota como soy, me empeño en ir por ahí y el tortazo que me doy es mayúsculo, ya he aprendido para no volver más por ahí. Lo que importa es, queridos amigos, que aprendamos. Gino Giordani, que era un diputado en el Parlamento italiano, tiene una frase que me encanta, ¿no? Dice: la vida es la mejor maestra, solo que por desgracia tiene pocos alumnos. Tenemos que estar siempre atentos, porque el Señor constantemente nos está diciendo, a veces gritando, lo que tenemos que hacer, pero estamos tan en orsa, como se dice en términos futbolísticos, que ni nos enteramos. A Santa Teresita de Lisieux le gustaba contarle a Jesús sus propios defectos y lo hacía al detalle. Decía que de esa manera quería traer su misericordia, porque Él vino para los pecadores y no para los justos. Todo esto es muy importante para nosotros, los que por ser pecadores sentimos tristeza por nuestras caídas. Es importante, Señor Jesús, pregunta Teresa del Niño Jesús, que constantemente tropiece. Gracias a ello veo mi debilidad y eso me reporta mucho provecho. Gracias a ello tú ves, Jesús, cuán mínimas son mis posibilidades y por eso me tomas con mayor deseo en tus manos. Si te sientes pecador y débil, tienes un derecho especial a ponerte en los brazos de Jesús. Él es el buen pastor que busca las ovejas perdidas, débiles y desvalidas, las que no consiguen mantener el paso del rebaño. Permite a Jesús que te tome en sus brazos, permítele que te ame, cree en su amor. Para que tengas derecho a estar en sus brazos, tiene que haber en ti una actitud de humildad. Debes de reconocer que eres pecador y débil, pero al mismo tiempo tienes que creer en su amor, en que Él te toma en sus brazos, precisamente porque eres pecador, débil y desvalido. Yo lo digo de verdad, cada vez que me meto en el confesionario gozo lo indecible, ¿no? A veces te cae algún mendrugo por ahí que lleva años, ¿sabes? Hace poco, ¿no? Con motivo de las comuniones, ya tendría 30 y tantos años, dice, desde la primera comunión no me he confesado. Y mira por dónde Dios se sirve la comunión de su niño, pues para meterle algo en el corazón. Y claro, estas personas van abrumadas con un miedo espantoso, que me dirá el cura. Digo, pero tú sabes que el Señor hoy está gozoso de cogerte, siempre te ha estado esperando aquí, ¿sabes? Siempre, con los brazos abiertos. Y ya ves cómo cambian de tono, que ese nerviosismo se va apaciguando. Si te sientes pecador y débil, tienes un derecho especial a ponerte en los brazos de Jesús. Él es el buen pastor que busca las ovejas perdidas, débiles y desvalidas, las que no consiguen mantener el paso del rebaño. Permite a Jesús que te tome en sus brazos, permítele que te ame, cree en su amor. Para que tengas derecho a estar en sus brazos, tiene que haber en ti una actitud de humildad. Debes de reconocer que eres pecador y débil, pero al mismo tiempo tienes que creer en su amor, en que Él te toma en sus brazos precisamente porque eres pecador, débil y desvalido. Siempre que nos acercamos con sincero arrepentimiento al sacramento de la reconciliación, al que podemos llamar también sacramento de la conversión, nuestra fe atraviesa por una gran oportunidad de crecimiento. Sacramento de la reconciliación con frecuencia no es eficaz en nuestra vida
porque lo impide la rutina, la monotonía, la falta de preparación y disposición, porque no tenemos en cuenta, como es debido, que además de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación es un canal especial de gracias y de encuentro con Dios. El examen de conciencia debe ser una profunda mirada hacia adentro, un cuestionamiento de la orientación que hemos dado a nuestra vida. Es necesario preguntarse, en mi vida concreta, ¿qué es lo más importante? ¿Quién es Jesucristo para mí? Qué bello aquel a modo de encuesta, ¿no?, que Jesús hace con los apóstoles. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Y vosotros? Y siempre va a lo concreto. Jesús no quiere que le contemos chismes. Quiere un trato personalísimo de tú a tú. ¿Qué es lo más importante? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Cuál es mi elección fundamental? Estoy seguro de que he elegido a Dios radicalmente. Por aquí hay que comenzar el reconocimiento de los pecados, porque eso es lo más importante. Si no hemos hecho una opción seria por Jesucristo, podemos estar seguros de que los demás pecados no son sino el resultado de esa culpa fundamental. Hablamos de la elección de Dios, es que es lo fundamental en nuestra vida. Si la hacemos, remitirán nuestros pecados. Si no lo hacemos, abundarán. Por eso la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿quién es Jesucristo para mí? De verdad que me he consagrado a Él y vivo para Él. Y Él es el centro de mi vida, la roca en la que mi vida se apoya. Los pecados pueden ser, como bien sabemos, de comisión y de omisión. Estos últimos son generalmente los peores. Yo creo, queridos amigos, que el cristianismo nos invita constantemente, más que a no hacer el mal, a hacer el bien. A hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Y creo sinceramente que al final de nuestra vida lo que más nos va a remorder la conciencia va a ser el bien que pudimos hacer y no hicimos. Hoy os he puesto caso de Pedro. Pedro era un primo mío que murió a los 40 años. Estaba la mujer con él, dice, subí a darle la unción. Y después de habérsela dado entró en coma. Y después de haber entrado en coma, en un cierto momento abre los ojos, me mira y me dice, ¿cuánto tiempo he perdido? Me impactó tremendamente aquello. Es como cuando uno pues, se encuentra con la luz, que eso es Dios, y uno tiene la posibilidad de ver toda su vida sin remilgos, tal y como es. Y lo que más la remordía, por lo que yo pude observar, era eso. Cuánto bien pude hacer y no lo he hecho. Entre ellos es donde aparece el pecado del abandono de Cristo, de haberle dejado tan solo un pequeño rincón en el corazón. Y ese es el mayor mal que podemos hacer. La mediocridad, la falta de radicalismo, el no reconocer que Cristo es el valor supremo, que Él lo es todo. Esa situación en la que la fe sigue siendo tibia. Entre las 5 condiciones del sacramento de la reconciliación, la más importante es el acto de contrición o arrepentimiento. Perdona que te pregunte, ¿cómo te preparas antes de hacer la confesión? El arrepentimiento debe prepararte de manera directa para el encuentro con Cristo. El arrepentimiento es el que mejor te abre a las gracias del sacramento de la conversión. El arrepentimiento debe ser tu actitud ante la cruz, la confirmación de que te aflige el haber herido a Cristo con tu pecado y que deseas pedirle perdón y reparar el daño causado. Tu arrepentimiento debe ser cada vez más profundo, porque de ello depende la eficacia del sacramento de la reconciliación. No puedes convertirte
mientras no estés plena y sinceramente arrepentido. Y como a estas horas a veces entra el sueño, os cuento un chiste muy simpático. Pues una gitana que fue a confesarse, padre, que ha robado. Bueno, se desahogó con el confesor y le dice, bueno, ¿tiene usted dolor de corazón? Ah, no, padre. Ah, pues si no tiene dolor de corazón, no le absuelvo. Así que váyase allá. Cuando tenga dolor de corazón, vuelva y yo le daré la absolución. Y la mujer allí, pues nada, esperando y que no le vea el corazón, me darse golpes y que nada. Hasta que ya estaba aburrida, se levantó, metió una pata al banco y dice, oiga, el de la ventanilla, es igual un dolor de espinilla. Ay, Señor. Pues sí, existen también dos tipos de religiosidad. Una de ellas podríamos denominarla egocéntrica y la otra teocéntrica. En el primer caso, el hombre centra su atención en sí mismo, en su propio pecado. No toma en consideración a Dios y lo que tiene en cuenta es su propia situación. Va a confesarse con la idea de purificarse, porque le es difícil convivir con el pecado a cuestas. Lo hace también para estar a bien con Dios. Para este hombre la confesión se reduce a una especie de aspirina que tranquiliza el malestar de conciencia, que calma y permite recuperar el buen estado de ánimo. Se trata pues de un hombre permanentemente centrado en sí mismo. Ese hombre, cuando recibe la absolución, se retira del confesionario, cierto, sin tristeza, pero también sin alegría, porque sigue centrado en el mal que momentos antes descargó de su conciencia. Cuando observamos a Judas y su comportamiento, después de haber traicionado a Jesucristo, vemos en él muchos elementos de la confesión. Hay examen de conciencia, porque Judas reflexiona sobre lo que ha hecho y toma conciencia de que ha obrado mal. Aparece asimismo el arrepentimiento, porque efectivamente Judas está penado por lo que ha hecho. Incluso quiere cambiar su actitud, lo que significa que también tiene propósito de enmienda. Hay también confesión de los pecados que manifiesta cuando dice a los sacerdotes, he pecado entregando sangre inocente. Hay también una reparación del mal hecho, porque les tira a los sacerdotes las monedas de plata que de ellos había recibido. No quiere que se le pague por la sangre derramada. En realidad, en la actitud y en el comportamiento de Judas aparecen casi todos los elementos de una confesión. Pero faltó uno, el más importante, la fe en la misericordia de Jesús. Precisamente por eso la confesión de Judas es tan triste, tan trágica, y termina con la desesperación y el suicidio. Nuestra confesión debe ser como la de San Pedro, que creyó en la misericordia de Cristo y se centró no tanto en su pecado, sino en el perdón ofrecido y recibido. El hombre de religiosidad teocéntrica no se fija tanto en sus propios pecados, sino que toma el pecado como punto de partida para, a través de la fe, descubrir la misericordia de Dios. Al acudir al confesionario, piensa ante todo en que hirió a Cristo y quiere renovar la amistad que hirió voluntariamente. Quiere con su arrepentimiento darle a Cristo la posibilidad de perdonar y con esto darle una gran alegría. Crucificamos a Cristo, decía el santo cura de Ars, pero cuando vamos a confesarnos, vamos a liberarlo de la cruz. Hay personas entre las que podemos encontrarnos que no dejan de arguir
que después de haber hecho la confesión no se corrigen. Posible que tú también pienses que la confesión es para poder ser mejor. Y si no lo logras, piensas que tus confesiones carecen de sentido. Posible que pienses que si has de ser mejor y no lo consigues, entonces está de más acudir a la confesión, porque no logras progresar. Sin embargo, cuando tanto deseas perfeccionarte y progresar, resulta que lo que buscas no es a Dios ni su misericordia, sino tu propia perfección, con lo que demuestras que tu fe es deficiente. Vas a confesarte para ser luego tan bueno que ya no necesites de Dios, a pesar de que Él es la misericordia. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Quién no tiene problemas de todo tipo? Y pedimos a Dios, Señor, quítame este problema, libérame de él. Yo muchas veces lo pienso, y si me liberase de esto que me hiere, que me humilla, podría sí seguir caminando por la vida, pero siendo un soberbio, pensando que ya soy bueno y por lo tanto no necesito de Dios. Por eso el Señor da largas al asunto, para que mordamos polvo y desde esa impotencia mirarle a Él. Nos lo dice preciosamente San Juan de la Cruz. Algunos de estos se entristecen demasiado de verse caer en faltas, pensando que ya habían de ser santos, y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección. Tienen grandes ansias con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas y en paz, que por Dios. No mirando que si se las quitase, por ventura se harían más soberbios y presuntuosos. Son enemigos de alabar a otros y amigos de que los alaben. En el Evangelio todas las confesiones terminan con una comida o una cena. Cuando el Señor visitó a Zaqueo, cuando llamó a Mateo, el publicano y futuro evangelista, le invitó a un banquete junto con otros publicanos y pecadores para que todos recibieran el perdón y se alegraran. Cuando el padre del hijo pródigo perdonó a su hijo, le preparó una cena. Y también cuando fue invitado por Simón el fariseo, María Magdalena, durante la comida, le manifestó a Jesús su agradecimiento por el perdón. En el Evangelio siempre está vinculado el perdón con expresiones de gozo. La conversión está determinada por el arrepentimiento. En el sacramento de la reconciliación encontramos a Cristo que nos quiere perdonar y curar las heridas producidas por nuestro pecado. Pero si tú no le enseñas tus heridas a Dios, Él no puede curarlas. Si tu arrepentimiento es ilimitado, también lo será la misericordia de Dios. Examina cómo son tus confesiones. El arrepentimiento es un acto de humildad. Debes crecer continuamente en humildad. De ahí que tu arrepentimiento también deba crecer continuamente. Jamás hay demasiado arrepentimiento, jamás hay demasiada contrición. Cuanto más pecador y peor que los demás te veas, tanta más apertura tendrás para las gracias y para la fe. Y concluyo, el sacramento de la reconciliación debe ser un sacramento ansiosamente esperado, porque es un encuentro especial con Cristo. El amor quiere ser esperado, y cuando no lo es, queda herido. Insisto mucho en esto, queridos amigos, porque si nosotros no apreciamos este sacramento, ¿qué aprecio vamos a infundir en los seglares, en nuestros fieles?
A mí me da muchísima pena ver cómo se ha abandonado sistemáticamente este sacramento, empezando por los curas. Yo os decía que yo todos los días paso ahora 3:30, 4 horas casi metido en el confesonario. Y no es cuestión de decir, ¡buah!, como dicen tantos, ¿no? Si no van, si nada, que no. Si no estás, desde luego que no van. Eso es normal, ¿no? Si estás... ¿Y cuánta gente no entra a la iglesia en la que estoy yo? Pues hay mucha gente. Está que sigue todo el día abierta y entran extranjeros, pues el Camino de Santiago que pasa por allí, peregrinos. Y ya más de 2 veces, y más de 5. Mire, padre, he visto la luz encendida, voy a aprovechar. Y a veces se quejan de sus párrocos, que allí nunca se sientan en el confesonario, ¿no? Si ya, de hecho, confesarse cuesta, pues dime tú, ¿no? Si el susodicho o susodicha tiene que ir buscando, tocando timbres, llamando a la puerta, pues nunca encontrará el momento oportuno pues para eso. Después también me doy cuenta que a medida que está bajando el nivel de la confesión, aumentan las filas en los psiquiatras y en los psicólogos. Porque cuántas veces olvidamos ese aspecto también humano de la confesión. Os lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Que el 90% de los problemas se resuelve echando fuera lo que te oprime. Y en la confesión eso se da. Cuando te has vaciado por completo, eres una persona nueva. Por eso tanto en primera persona como para facilitar a los demás tenemos que amar grandemente este sacramento que tiene unos efectos maravillosos y que es donde más, sin duda alguna, tocamos el poder de Dios. Porque cuántas veces ocurre, ¿no? Y lo habréis experimentado, llega gente hecha desembucha, y no es cuestión de decirle nada. Gracias, Padre, por haberme escuchado. Y se marcha tan repancho y tan tranquilo, ¿no? Gracias por haberme escuchado. Volvíamos a pedirle al Señor que nos conceda esta gracia. En primer lugar, como os digo, apreciar en gran medida este sacramento, no olvidarlo, recibirlo adecuadamente, y desde el aprecio también pues sembrar aprecio en nuestros feligreses. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.